Bien, en la cápsula de hoy día lo que vamos a ver es la capacidad física de la velocidad. Vamos a dar su definición y las manifestaciones que podrían presentarse en esta capacidad física. A modo introductorio debemos mencionar que la velocidad es probablemente la cualidad física más valiosa y espectacular en la mayoría de los deportes. La verdad es que a medida que suba la complejidad competitiva, quiere decir que lo que va subiendo es la velocidad de ejecución. Técnicamente podemos tener deportistas muy buenos en todas estas disciplinas, pero lo que va a diferenciar es qué capacidad tienen de resolver con mayor rapidez. De igual forma, es muy importante mencionar que correr es fácil, pero correr a más de 10 metros por segundo, es decir, a más de 36 kilómetros por hora, como lo hacen los velocistas de 100 metros plano, implica que, además de nosotros reunir unas condiciones naturales súper excepcionales, es decir, composición de fibras, longitud de palancas, sistema nervioso, etc., necesitamos también una especial disposición para el aprendizaje motor a alta frecuencia, es decir, a altas velocidades. Dentro de la conceptualización que nosotros vamos a encontrar, tenemos que diferenciar distintos conceptos que van relacionados al entrenamiento de la velocidad, que pueden ser todos sinónimos, pero no significan todo lo mismo. Aquí vamos a encontrarnos con los conceptos de rapidez, velocidad y aceleración. En cuanto a la velocidad, es referida a la capacidad de desplazarse, es decir, se refiere a qué tan rápido puede una persona, un atleta, desplazarse independiente de la manera en que lo haga, aunque obviamente priorizando desplazamientos lineales. Es decir, la velocidad en este caso va a representar cuánto o qué tan rápido puede desplazarse una persona desde este punto A hasta este punto B. Es decir, una distancia en un tiempo determinado. A su vez, la aceleración se va a referir al cambio de velocidad, es decir, en el entrenamiento lo que vamos a hacer es aceleraciones finalmente y desaceleraciones, porque representan la base de la agilidad y a la larga del rendimiento deportivo. Cuando me refiero al cambio de velocidad, me refiero a que tengo un sujeto que está posicionado en una posición, valga la redundancia, neutra, y se desplaza hacia un punto B, por ejemplo, pero para ello tiene que acelerar su cuerpo. No va a mantener una situación neutra todo el rato, sino que tiene que acelerar y a su vez, antes de llegar al objeto, tiene que desacelerar. Por lo tanto, el tiempo que demora en cubrir esta distancia nos va a determinar la velocidad, pero la ganancia de velocidad será la aceleración y a su vez la pérdida de velocidad será en este caso la desaceleración. Componentes que son fundamentales al momento de entrenar la velocidad para los deportes. Finalmente, dentro de estos tres grandes conceptos encontramos el de rapidez. La rapidez se asocia principalmente a movimientos segmentarios, es decir, a movimientos más aislados, como por ejemplo lo que puede ser la batida del brazo por sí sola o de la pierna, en este caso, por sí sola. Entonces hablamos de rapidez cuando tenemos movimientos solo de segmentos que pueden ser muy rápidos en un segmento y no tan rápidos en el otro. De todas formas, la rapidez con la que nosotros movamos nuestras extremidades va a determinar también qué tanto podemos acelerar y por ende qué tanta velocidad podemos alcanzar. Sin embargo, algunos autores también proponen que el término de rapidez va a estar asociado a la velocidad a la que yo reacciono y ejecuto las acciones motrices, que está muy relacionado con el concepto de velocidad de reacción que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, un sujeto en la mayoría de los deportes va a requerir desplazarse, es decir, ir desde un punto a otro, ir desde un punto A a un punto B, reaccionar rápidamente, acelerar y desacelerar, es decir, mayor cantidad de cambios de direcciones, por lo tanto mayor cantidad de cambios de fuerza y además realizarlo con mayor rapidez, es decir, que sus movimientos sean prontos y sean muy rápidos y además de eso sumarle efectividad y eficiencia, es decir, que los movimientos que realicemos también cumplan con el propósito para el cual los queremos desarrollar. Ante esto surge un concepto nuevo, que es el concepto de agilidad.
La agilidad es la mezcla o es la interacción entre la velocidad de mi desplazamiento, mis aceleraciones y mi rapidez y la habilidad que yo le imprimo, es decir, la coordinación que puedo aplicar yo a esa velocidad. Por lo tanto, la agilidad ha sido definida como una habilidad física que debe desarrollarse, que permite a los individuos desacelerar con rapidez y eficiencia, cambiar de dirección y acelerar rápidamente. Es decir, aquí en esta imagen nosotros podemos apreciar tanto velocidad, rapidez, aceleración, pero va a ser la agilidad la habilidad que me permita acelerar, frenar, cambiar de dirección y volver a acelerar en un sentido contrario. ¿Cuál es la importancia entonces de la agilidad y la velocidad en las actividades deportivas? Virtualmente todos los deportes consisten en movimientos del cuerpo que exigen acelerar y desacelerar o cambiar de dirección rápidamente para responder a situaciones de juego. Es decir, en caso del lanzamiento de la bala, del tenis, yo necesito acelerar y desacelerar un implemento. En el caso de los deportes colectivos o los deportes de combate, yo necesito acelerar y desacelerar mi estructura, mi cuerpo también. La gran mayoría de las aceleraciones o desaceleraciones van a ser muy relevantes más que en línea recta en distintas direcciones, y eso es lo que va a primar cuando nosotros hablemos de agilidad, la capacidad de acelerar y desacelerar de manera eficiente y con una habilidad mayor a solo correr en una línea recta. La agilidad y la velocidad se van a definir como habilidades deportivas complejas porque requieren de una base de fuerza importante, requieren de una capacidad cognitiva importante y requieren de un desarrollo de la habilidad, no tan solo del desplazarme rápidamente. Así, de esta manera, para nosotros poder mejorar el rendimiento, necesitamos entrenar no tan solo los componentes físicos, sino que también los componentes cognitivos. Es decir, que el atleta o el deportista psicológicamente esté preparado, emocionalmente esté preparado y que también maneje muy bien los conceptos técnicos. Porque yo puedo manejar muy bien un concepto técnico de un golpe en tenis, como les estaba mencionando, pero finalmente, mientras más se me exige hacerlo más rápido, voy a ir fallando. Y eso es relacionado al concepto de agilidad. Está de más mencionar que, como en cualquier programa de entrenamiento, los deportistas deben estar preparados físicamente para soportar la exigencia. Como el entrenamiento de velocidad y de agilidad generalmente es a alta intensidad, nosotros necesitamos desarrollar una base física que soporte ese tipo de entrenamiento. Nos vamos a quedar con el concepto de velocidad. Cuando nosotros hablamos de velocidad, habíamos dicho que era trasladarse desde un punto A a un punto B, ¿verdad? Que era finalmente cuánto yo me desplazo. Eso implica una distancia en metros o kilómetros y indica un tiempo en el que yo me demoro en recorrer esta situación. Por lo tanto, desde el punto de vista de la física y de la matemática, la velocidad va a ser la distancia partida por el tiempo, o cuánto tiempo yo me demoro en recorrer cierta distancia. Sin embargo, desde el punto de vista del entrenamiento deportivo, la velocidad va a ser el factor que nos permite realizar acciones motrices en condiciones específicas de cada deporte en el menor tiempo posible. Idealmente, posibilitando esto el rendimiento deportivo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, en el caso de un deporte colectivo, el ser capaces de cubrir una distancia ante las situaciones que me impone el juego, pero también pudiendo responder eficientemente a las demandas del deporte y del juego que se me está presentando. De aquí nosotros entonces vamos a sacar dos tipos de manifestaciones de la velocidad que se expresan en la bibliografía que dejamos adjunta: las manifestaciones elementales y las manifestaciones integrales. Las manifestaciones elementales son la velocidad de reacción, la aceleración y la velocidad máxima.
y se van a mencionar como manifestaciones elementales porque son la base de la velocidad y responden exclusivamente a componentes de la velocidad y no están mezclados con otras capacidades físicas, si quisiéramos decirlo así. La velocidad de reacción va a ser la capacidad de reaccionar en el menor tiempo posible ante un estímulo. La aceleración va a ser la capacidad de realizar movimientos alcanzando en el menor tiempo posible la velocidad máxima. Y la velocidad máxima vendría a partir de determinada esta aceleración como el componente de mayor velocidad que nosotros podamos alcanzar en un espacio de tiempo o en un tramo que nosotros hayamos recorrido. Para explicar estas manifestaciones elementales, vamos a suponer que nosotros vamos a correr en una pista de atletismo, una carrera de 100 metros plano. En este caso, vamos a pedirle a este atleta que recorra esta pista en el menor tiempo posible. Suponiendo que la línea roja es el comportamiento de la velocidad de ella, vamos a encontrarnos con tres momentos importantes que van a definir las manifestaciones elementales de la velocidad. En primer lugar, cuando el atleta corre, obviamente tiene que reaccionar ante el estímulo auditivo cuando suena el disparo para poder partir. Por lo tanto, el tiempo que demore en reaccionar será la velocidad de reacción, es decir, la capacidad que tiene de reaccionar en el menor tiempo posible ante un estímulo. Luego de eso vendrá una siguiente parte que es todo lo que empieza a partir de que yo reacciono. Es decir, una vez que yo reacciono, comienza mi carrera. Y comienza mi carrera aumentando la velocidad progresivamente, que es la etapa de aceleración, que es donde yo voy a tratar de alcanzar en el menor tiempo mi máxima velocidad posible. Una vez que yo ya he llegado a mi tope, encuentro entonces mi tercer momento, que es mi velocidad máxima, que es la máxima velocidad que yo pueda alcanzar en un espacio de tiempo o en un tramo, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, en ese caso, estas serían las manifestaciones elementales de la velocidad. Por otro lado, nos encontramos con las manifestaciones integrales, y son llamadas manifestaciones integrales, pues como ustedes ven en estos nombres, integran otras capacidades físicas, como la resistencia o la fuerza también. Bien. La velocidad resistencia va a ser la capacidad de mantener los movimientos a una velocidad máxima o submáxima. La resistencia a la fuerza rápida va a ser la capacidad de mantener la óptima aplicación de fuerza en unidad de tiempo, ¿ya? Como por ejemplo en deportes colectivos o en deportes como el tenis o en deportes de combate, donde tengo que aplicar muchos gestos a alta velocidad que me requieren mucha cantidad de fuerza, una fuerza rápida, pero tengo que aplicarlo muchas veces. Y finalmente está la resistencia a la velocidad, que es la capacidad de que nosotros podamos repetir sostenidamente aceleraciones máximas con espacios de tiempos y de pausas breves entre medio de esas aceleraciones. La relación que existe entre ambas va a estar definida por algunos autores como formas puras de la velocidad, que vendrían siendo las manifestaciones elementales, y formas complejas de la velocidad, que vendrían siendo las manifestaciones integrales. Para desarrollar estas manifestaciones integrales vamos a continuar con el ejercicio que habíamos propuesto anteriormente. Habíamos dicho que inicialmente una carrera de 100 metros planos iba a tener una velocidad de reacción, una aceleración y una velocidad máxima. Una vez que mi velocidad máxima no puedo mantenerla por temas de soporte energético, como vimos en el tema de la resistencia, que se acaban los fosfágenos, por ejemplo, va a empezar una etapa en la cual yo necesito esa velocidad mantenerla o que disminuya lo menos posible. Siempre va a tender a disminuir, pero lo que yo quiero es que disminuya lo menos posible. Y ese intentar que la velocidad disminuya lo menos posible es la velocidad resistencia, es decir, poder mantener estos movimientos a esta velocidad máxima o submaximal. Finalmente, de las manifestaciones integrales, mencionamos recién la velocidad resistencia,
nos quedamos con la resistencia a la fuerza rápida, que es la capacidad de aplicar en distintos deportes, como en los deportes de combate, expresiones de fuerza en breve instante, es decir, fuerza rápida, pero sostenida en el tiempo. No es hacerlo una sola vez como puede ser en un lanzamiento o como puede ser en un levantamiento de halterofilia, sino que poder aplicar fuerza rápida sostenidamente en el tiempo. Y finalmente nos encontramos con la resistencia a la velocidad, que es la capacidad de resistir o de repetir aceleraciones máximas con pausas intermedias, como por ejemplo en deportes colectivos, como en el rugby o en el fútbol, que yo debo desplazarme de un punto a otro intentando mantener siempre mi máxima velocidad. Si nosotros pretendiéramos tratar de explicar esto de una manera práctica, tendríamos que entonces poner a competir a dos sujetos, al sujeto A y al sujeto B. Ambos, supongamos, en un primer sprint tienen la misma velocidad, por lo tanto están acelerando, ¿verdad? Pero luego, al momento de pausar y volver, hay uno de los dos, si ustedes se fijan, que va perdiendo velocidad. Es decir, no tiene la capacidad de resistir estas aceleraciones o de repetir estas aceleraciones manteniendo esa máxima intensidad o manteniendo esa máxima velocidad. Por lo tanto, lo que no tiene el sujeto A o lo que tiene mejor el sujeto B es la resistencia a esta velocidad. Factor determinante en deportes colectivos, obviamente. Finalmente, es importante destacar que si bien vimos la conceptualización de los distintos tipos de velocidad, vimos también la conceptualización de la velocidad a modo general, vimos las distintas manifestaciones e intentamos explicarlas de manera práctica, podemos apoyarnos en la bibliografía que hemos dejado en las distintas diapositivas en las cuales se desarrolla la cápsula. Espero que esté muy bien, nos encontramos pronto y ya nos vemos en clases. Un saludo.